carta a los Romanos, la primera carta que escribió el apóstol Pablo de todas las 13 cartas. La carta a los Romanos es la primera, como ya hemos dicho. Las cartas del apóstol Pablo, o libros, que también puede ser mencionado de esa manera, están acomodadas de una forma temática. Algunos suponen o piensan que están acomodadas de acuerdo al contenido, porque la carta a los Romanos pues tiene 16 capítulos, aunque la carta a los Corintios también, la primera carta, pero tiene menos contenido, y ahí se van de manera sucesiva. Pero es mucho mejor entender que las cartas del apóstol Pablo las acomodaron de una forma temática, porque inicia, no puede iniciar con algo, tiene que empezar obviamente con el inicio, y el inicio es el Evangelio del Señor Jesús. Si se colocaría la carta a los Gálatas, ahí se está hablando ya de un cambio de Evangelio que los que escucharon lo iban modificando, lo estaban cambiando. Pero ¿dónde está el primer anuncio del Evangelio? Por ello está acomodada de una forma temática, y lo primero que describe Pablo en las cartas es precisamente el Evangelio, que es el plan de salvación, que es el plan de Dios. El Evangelio es el plan de Dios que Dios diseñó desde la eternidad, donde todavía no había mundo, donde todavía no había creación, donde todavía no había seres humanos, y Dios ya había diseñado el plan para la redención del ser humano a través y por obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es el único que nos da la oportunidad de ser salvos y la oportunidad de tener vida eterna en los cielos, gracias a su sacrificio y gracias a la ejecución de ese plan de Dios el Padre, y quien lo ordena en este momento es el bendito Espíritu Santo. La carta a los Romanos, pues, es la primera carta del apóstol Pablo, y describe el plan de salvación. Dice Romanos capítulo 1, versículo 15 al 17. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Es decir, porque el Evangelio es universal, no es nada más para judíos, sino también para cristianos, el que quiera, de cualquier parte del mundo. Y luego dice el versículo 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este es el plan de Dios. A través de este plan Dios lo diseñó para la salvación del ser humano. Y ya no es para el judío solamente, como la ley. La ley de Dios, la ley mosaica, la ley del Antiguo Testamento era de una forma más exclusiva para los judíos, para el pueblo de raza de Dios, que pues el pueblo de Israel, o era el pueblo de Israel. Hoy el Evangelio es tanto para el judío como para el gentil, es decir, es para todos. Aquí no hay exclusividad, sino es universal. Y este es el poder que tiene Dios para salvación. No hay otro método, no hay otra manera, no hay otra forma de llegar a la salvación o de tener la salvación del alma si no es por el Evangelio. Si no se tiene el Evangelio, si no se cree en el Evangelio. ¿El Evangelio qué es? El Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo. Este es el Evangelio, y que hizo posible, o que fue posible solamente por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nadie intervino en ello. Nadie humanamente intervino para la ejecución del Evangelio, y con ello tener la salvación a nuestra disposición, a nuestras manos. Lo único que tenemos que hacer es creer en el Evangelio, creer que ese es el poder que tiene Dios para la salvación. No se necesita creer en otras doctrinas que anuncian por todo el mundo. No se necesita tener fe en otra cosa, solamente en Jesucristo, porque el Evangelio es Jesucristo. Si uno tiene fe, si uno cree en Jesús, si uno cree en el Evangelio, entonces uno tendrá la salvación. Luego que Pablo anuncia el plan de Dios para la salvación del ser humano, da las razones, el por qué podemos mencionar así, o se debe mencionar, da las razones, el por qué hace ese anuncio de primeramente el plan de salvación. Todavía no lo escribe, lo encontramos por ahí en el capítulo 9, 10, en qué se basa, o cuáles son los pasos para la salvación. Pero primero da las razones. Primero anuncia el plan de salvación y luego da las razones. Y la primera razón la encontramos en el capítulo 2.
Pablo anuncia el evangelio del Señor Jesucristo para salvación porque es inminente la llegada de un juicio. Somos creados por Dios. Dios nos creó para un propósito o por un propósito, para darnos la oportunidad. Tenemos una vida que no es nuestra, tenemos una vida que es prestada, una vida que es un regalo, pero algún día se nos va a preguntar qué fue lo que hicimos con este regalo de vida. Cuando estemos ahí delante del Señor que está preparado para juzgar a vivos y muertos, aquellos que creímos en el evangelio obviamente tendremos la oportunidad de ser salvos, de salir avantes de ese juicio, y los que no pues van a ir a una condenación. Por ello Pablo anuncia primero el plan de salvación y anuncia las razones. Dice el capítulo 2, versículo del 1 en adelante: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Y esa verdad es el evangelio, la palabra de Dios, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Es decir, ya no está la exclusividad de la ley, sino no hay excepción de personas para Dios. Porque da las razones el apóstol Pablo del por qué anuncia el evangelio. Porque obviamente el mundo se ha corrompido, el ser humano se ha corrompido. Dice el capítulo 1, versículo 21 adelante: pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios corruptible en semejanza de imagen de hombre, en semejanza de imagen de hombre. Hay personas que veneran, respetan, le piden a las imágenes, cuando las imágenes no es el plan de Dios. Si el plan de Dios fuese las imágenes o permitiese las imágenes, lo hubiera dejado escrito. Pero el poder de Dios para salvación es el evangelio, no el hacer imágenes, no postrarse o hincarse o hacer reverencia a una imagen, aunque digan que no la adoran, pero le hacen reverencia, le piden a una imagen, que una imagen es un ser muerto, es un ser que no tiene vida, es un ser inanimado, tiene oídos pero no oyen, tiene ojos pero no ven. Esto lo dice la misma escritura. Por ello es el evangelio el único modo, la manera, el método para la salvación. Y dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible, es decir, profesando ser sabios se hicieron necios, se hicieron tontos. ¿Por qué? Porque han cambiado la gloria de Dios, que se puede ver nada más con la pura creación, se puede ver la gloria de Dios, que es lo que dice aquí el versículo 20, versículo 19 y 20, porque lo de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Pero el ser humano se ha creído, puede ser sabio, cuando realmente se ha hecho necio, se ha hecho tonto, porque dice que cambiaron esa gloria de Dios incorruptible, la cambiaron en semejanza de imagen de hombre, y han hecho imágenes de hombre, de mujeres y de hombres, y de a ellos les han pedido, y a ellos les han agradecido, y a ellos les hacen cosas en honor a un agradecimiento que ellos suponen que ellos se los han hecho. Dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y eso es lo que ha hecho el ser humano, han cambiado la verdad de Dios. La verdad de Dios es el evangelio, que es lo que estamos viendo. Y es lo que Pablo redacta aquí y describe de una forma maravillosa en esta carta a los romanos, cómo es el evangelio
y primero nos da las razones. Va a haber un juicio, ¿por qué? Por esto, porque el hombre se ha hecho necio, porque el hombre ha cambiado la verdad, ha tergiversado la verdad, ha corrompido la verdad de Dios, cuando dice ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y todo aquello, imágenes, y todo aquello es una mentira de hombre, del propio hombre, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador. Y las personas que les hacen un culto, un servicio de agradecimiento a las imágenes, es lo que está aquí escrito, y es lo que están haciendo. Y le han dado, las han honrado, aunque no las adoren, pero han honrado las imágenes, las han venerado las imágenes. Y aquí no nomás se trata, se han reverenciado, se han hincado, han agachado la cabeza ante imágenes, y eso es honrar. Y cuando les hacen algo es que les hacen un culto a las criaturas antes que al Creador. Por eso dice aquí la Biblia: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, por el cual es contra naturaleza. Y vemos cómo la propia mujer ha cambiado el propósito por el cual Dios le dio el cuerpo, y también el hombre, porque dice: y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros cometieron hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y luego viene una lista de todo lo que hace el hombre. Y precisamente es el evangelio, el poder que tiene Dios para salvar al hombre. Y es el poder que uno tiene también para poder ser salvos. Porque tal vez hemos cometido algunas de estas cosas, o cometimos algunas de estas cosas, pero tenemos la oportunidad a través en el evangelio. Dice el versículo 29 al 32: y estando atestados de toda injusticia, fornicación. Y cuando dice la palabra atestados, es decir, llenos, completos, que irradian injusticia, o que irradiamos en su tiempo injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. ¿Cuántas personas no aborrecen a Dios? ¿Cuántas personas calumnian la palabra? ¿Cuántas personas desprecian la palabra de Dios? Es decir, soberbios, dice, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Todo esto ha hecho el hombre, ha cambiado la verdad de Dios. La verdad de Dios es que Dios creó los cielos, creó la tierra, diseñó el ser humano de una forma perfecta, de una forma magistral, con una inteligencia divina solamente. Pero el ser humano no le ha dado gloria a Dios, no le ha reconocido a Dios como el creador del hombre. Se han inventado y han cambiado y han diseñado una mentira que a través de alguna explosión, de alguna forma espontánea, fue la creación del hombre. No le han dado gloria a Dios, no le han dado la honra como Dios lo merece, y han cambiado esa verdad porque están llenos de maldad, de todo esto. Luego dice: necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, también habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen de los que las practican. Por ello Pablo empieza primero anunciando el evangelio y da las razones. Y las razones es de que va a haber un juicio. ¿Un juicio por qué? ¿Qué va a ser en el juicio? Bueno, en el juicio va a estar todas estas características que hemos leído. Todos aquellos que han cambiado la verdad, todos aquellos que han dado honra a la criatura y no al creador, todos aquellos que no le han dado gloria a Dios, que no le han reconocido como el creador del hombre de una forma sabia que nos creó. Pero el hombre le da gloria al propio hombre. Hacen inventos, cosas, y luego dicen que el hombre tiene una mente superior, es inteligente, cuando realmente todo lo creado, todo lo que hay en la tierra lo creó Dios. El hombre solamente ha encontrado las cosas que Dios ha creado, no le han dado gloria a Dios. Tenemos el internet, tenemos todo esto, todo es una creación de Dios. Lo que hizo el hombre fue encontrar nada más lo que Dios ha creado, pero no le dan gloria a Dios, no le dan honra a Dios, no reconocen a Dios. Por ello, y todos los que cambiaron su cuerpo, y todos los que siguen cambiando su uso natural de su cuerpo para las relaciones sexuales, obviamente, y todos aquellos homicidas, y todos aquellos de esta lista que hemos leído, que viene aquí en la carta a los romanos, se entrará en un juicio. Y por ello Pablo les dice:
si quieren evitar la condenación y quieren evitar la tribulación y la angustia, la ira y el enojo, pueden hacerlo a través de creer en el Evangelio. No importa lo que hayan hecho ya, pero lo que va a importar es después de lo que van a hacer cuando conozcan la palabra de Dios, cuando conozcan la manera en cómo pueden ser salvos de toda la ira, de toda la condenación que van a recibir por sus propias decisiones. Dios no quiere condenar a nadie, Dios no quiere castigar a nadie. El hombre solo se condena y el hombre solo se castiga al llevar aquí en la tierra decisiones equivocadas contra su cuerpo, contra la creación de Dios, contra la gloria de Dios, y desobedecer el Evangelio. Desobedecer el Evangelio es injuriar al Señor Jesucristo, es menospreciar su sacrificio. Él vino, murió en la cruz, sufrió por la muerte, en la muerte como ser humano, fue sepultado, resucitó, y aquellos que no creen en el Evangelio están despreciando lo que Jesús vino a hacer. Y el hecho de despreciar a Jesús es despreciar a Dios. Por ello Pablo anuncia que es necesario el Evangelio y da las razones. Otra de las razones es de que la ley del Antiguo Testamento no salva. Dice el capítulo 3, versículo 21 en adelante. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. ¿Qué testificaron la ley y los profetas? Todo va hacia Jesucristo, que es la justicia de Dios, es el Señor Jesucristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, todos. Aquí no entra que alguien no haya pecado. Todos, aquí dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, y cuando es todos obviamente. No puede haber, dice, ya acabamos de leer que no hay excepción de personas. Aquí está generalizando. Dice, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, o el rescate de Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Todo lo que hicimos en el pasado, Dios con su paciencia va a perdonar si creemos en Jesús, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, por medio de la fe a los de la incircuncisión. Y con ello Pablo nos está dando las razones por las cuales anuncia primeramente el plan de salvación. Y vamos a continuar dando cómo es ese plan de salvación, pero eso será el día de mañana. Dios los bendiga.